Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Les comento nuevamente, nos encontramos para la próxima clase que va a estar a cargo del licenciado Marco Bessi, que va a hablar sobre síndrome de distrés respiratorio agudo y estrategias, especialmente en el respirador. Bueno, eso es todo, que lo disfruten. Muchas gracias, hasta luego. Hola, soy Marco Bessi y voy a hablar sobre síndrome de distrés respiratorio agudo. Los tópicos que voy a desarrollar durante la charla van a ser la definición del distrés respiratorio, la fisiopatología, los objetivos de la ventilación mecánica, el inicio, la programación y el monitoreo de la ventilación mecánica protectora. Algunos ayudantes de la ventilación mecánica protectora, voy a profundizar sobre la titulación de PIP y el decúbito prono. Y voy a desarrollar la secuencia en la toma de decisiones ante la presencia de un paciente con distrés respiratorio. Comienzo definiendo lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo o de dificultad respiratoria aguda. Es un cuadro que se expresa por insuficiencia respiratoria de comienzo agudo, causada por una lesión pulmonar inflamatoria difusa y aguda, precipitada por un factor desencadenante y cuyo origen puede ser intra o extrapulmonar, como veremos en profundidad a continuación. Existen tres definiciones del síndrome de distrés respiratorio agudo, definida por 5 cuestiones. En principio, el momento en el cual se presenta la insuficiencia respiratoria aguda, que en las últimas definiciones ya se especifica que debe ser nuevo o con un empeoramiento dentro de los 7 días previos. Respecto a las imágenes, donde se definen como imágenes bilaterales en la radiografía de tórax o en la tomografía computada, este año se suma la ecografía, y que no estén explicadas por colapso, nódulos o derrame pleural. La oxigenación es el otro punto que se define y que clasifica al distrés en leve, moderado a severo según el nivel de PaFi-O2. En la última definición de este año se agrega la posibilidad en ámbitos de pocos recursos de utilizar saturometría, y la SAFI-O2 menor a 315 especifica el distrés. Otro aspecto a tener en cuenta era la PIP en los criterios de Berlín, que se consideraba que un paciente debería tener al menos 5 centímetros de agua de PIP para considerarse distrés. En las modificaciones de este año no consideran o hablan de no considerar a la PIP, especialmente en situaciones de bajos recursos. Y el último punto es el origen del edema, que no debe ser explicado completamente por origen cardiogénico, y ante ciertas dudas o factores de riesgo de origen cardiogénico debería ser una evaluación objetiva a través de mediciones hemodinámicas o de ecografía. Los factores desencadenantes de los que hablábamos que pueden llevar a la inflamación pulmonar pueden ser de origen extrapulmonar, como origen neurogénico, isquemia reperfusión, toxicidad por drogas, sepsis o trauma severo, o pulmonar como una injuria directa o digamos infecciosa o inflamatoria o contusión. Pero los factores principales son los que vemos a la izquierda: la neumonía, la sepsis no pulmonar, aspiración de contenido gástrico, shock no cardiogénico, pancreatitis, trauma severo, cirugía de alto riesgo, sobredosis de drogas o injuria por isquemia reperfusión son las causas más frecuentes de distrés respiratorio. Pero también pueden influir otros factores sobre la inflamación pulmonar, y el mismo respirador tiene mucha influencia en un paciente predisponente. Como vemos en la enumeración de los factores que pueden influir sobre la inflamación pulmonar, está la susceptibilidad del pulmón, que puede ser genética o coexistencia de alguno de los factores desencadenantes que vimos anteriormente. Factores condicionantes como presiones y flujos vasculares, el volumen intravascular, ¿sí?, la temperatura y el pH.
Y después factores asociados a la ventilación mecánica, como la heterogeneidad mecánica del tejido, el tamaño del baby lung o del pulmón remanente ventilado, la elasticidad de la caja torácica, el estrés tidal, el strain, ¿sí? O la deformación del pulmón. Son todos factores que influyen en la inflamación pulmonar. Les comentaba que uno de los factores diagnósticos es la lesión pulmonar difusa y bilateral, que no estén explicadas por atelectasias, nódulos o derrames, y uno puede verlo de la siguiente forma, ¿sí? No hay una única forma de ver el distrés respiratorio, pero la característica común es que tiene infiltrados difusos bilaterales, tanto o en la radiología de tórax, en la tomografía o en la ecografía. Y la fisiopatología se caracteriza por una activación en la inflamación con injuria epitelial alveolar. ¿Sí? Esta inflamación también puede atravesar al endotelio vascular y provocar injuria endotelial vascular, y se caracteriza por disminuir la compliance del sistema respiratorio, que genera un aumento del trabajo respiratorio en el paciente, con alteración BQ y Jun, que va a llevar a hipoxemia severa, refractaria al oxígeno, con opacidad radiológica, colapso alveolar, van a ser los pacientes que responden más favorablemente al aumento de PIB, incremento del volumen de espacio muerto con hipertensión pulmonar, con aumento del volumen minuto necesario, con hipercapnia y con falla en el ventrículo derecho, y la presencia de respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a falla multiorgánica. Entonces el colapso, la consolidación y el edema van a provocar vasoconstricción pulmonar hipóxica y Jun, ¿sí? Con la alteración en el intercambio gaseoso que todos suponen, pero también podemos encontrarnos trombosis o sobredistensión alveolar en las regiones ventiladas, que pueden provocar redistribución en la perfusión y aumento del espacio muerto con la hipercapnia consecuente. Esta injuria pulmonar puede generar inflamación hacia otros tejidos, ¿sí? Y el estado proinflamatorio de otros tejidos pueden favorecer la inflamación alveolar. Uno de los factores que pueden generar inflamación alveolar es la heterogeneidad pulmonar y los elevadores de estrés en regiones que están colapsadas y que tienen apertura cíclica durante los ciclos respiratorios. La tensión que sufren esas regiones son mucho más elevadas que la tensión general y pueden llevar a ruptura o a inflamación, ¿sí? Por esa tensión excesiva de apertura y cierre. Pero esta heterogeneidad pulmonar regional en general va a tener un gradiente, ¿sí? Por la presión sobreimpuesta, que es gravitacional, ¿sí? Y por lo general en las zonas no dependientes vamos a tener unidades normalmente ventiladas, propensas a la sobredistensión, unidades intermedias con colapso de la pequeña vía aérea o colapso alveolar, ¿sí? Y la presencia de unidades en las zonas dependientes, que puede predominar la consolidación o el colapso alveolar. Eso lleva a que las curvas de presión-volumen o de impedancia del sistema respiratorio sean diferentes según la región que estemos tomando, donde tenemos unidades que tienden a la sobredistensión y unidades que están colapsadas o pasibles de ser reclutadas durante la insuflación. La proporción de unidades colapsadas y consolidadas del pulmón va a llevar al criterio de gravedad del distrés respiratorio, y nos podemos encontrar desde la imagen de pulmones sanos con PAF-2 mayor a 300 y el pulmón distresado que puede ir de moderado 100 a 200 a severo, como vemos acá,
un pulmón con mucho más compromiso a nivel tomográfico y PAFIO2 menor a 100. Y esta severidad se correlaciona con la histología, como muestra este trabajo de 2013 de Thiel y colaboradores, donde a partir de la definición de Berlín, donde el distrés leve es de 200 a 300 de PAFIO2, moderado de 100 a 200 y severo menor a 100 de PAFIO2, se correlaciona con distintos comportamientos histológicos, ¿sí? Como vemos, el daño alveolar difuso se va incrementando a medida que la gravedad del distrés se ve aumentada, incrementada. Y esto se correlaciona con el pronóstico de los pacientes, como vemos acá. Este es un trabajo de 2016, un trabajo epidemiológico de distrés internacional en 50 países, donde encuentran que la probabilidad de la discontinuación de la ventilación mecánica es mucho menor en los severos, ¿sí? Significativamente menor. Le siguen los moderados y obviamente los leves, que son los que más probablemente sean liberados del respirador, y la sobrevivencia tiene el mismo comportamiento, ¿sí? Tienen menor sobrevivencia los pacientes con distrés severo respecto a los moderados y estos respecto a los leves. El distrés respiratorio tiene un patrón de resolución determinado, ¿sí? Que puede evolucionar hacia la restauración del epitelio alveolar y el endotelio vascular o al tejido cicatrizal, ¿sí? Esto se da a partir en general, alrededor de la primera semana. Comienza con esta resolución con apoptosis y remoción de neutrófilos del espacio alveolar, con macrófagos alveolares antiinflamatorios, cambio de linfocitos a células T reparadoras, y el balance de citoquinas pasa a ser antiinflamatorio. El estímulo de la regeneración epitelial por factores de crecimiento epitelial, la integración epitelial permite el transporte de fluidos del edema y se va resolviendo el edema inflamatorio. Comenzando con la implementación de la ventilación mecánica, nos referimos a esta revisión narrativa publicada en la Revista Argentina de Terapia Intensiva por integrante del capítulo de Kinesiología Intensivista. Y comenzamos con el armado de la interfaz paciente-respirador, donde podemos utilizar, como vemos a la derecha, humidificador pasivo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el espacio muerto se ve incrementado y ante ciertas situaciones de hipercapnia podríamos optar por humidificación activo, como vemos acá, en este caso con un sistema de servo controlado y con alambre caliente para evitar la condensación excesiva en el circuito. En cuanto a la programación del respirador, existe evidencia fuerte sobre el uso de ventilación mecánica protectora y la mayor evidencia proviene de este estudio publicado en el año 2000 por el ARDS Network, donde utilizan en el grupo de intervención dos medidas que definen a la ventilación mecánica protectiva, que son la utilización de un volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilo. Como vemos acá, el promedio es de 6,2 mililitros kilo en este grupo, y el mantener la presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua, y en este grupo tuvo 25 de promedio. Con estas medidas se logró disminuir un 10% la mortalidad en los pacientes con distrés respiratorio. ¿Por qué se ajusta el volumen corriente a peso corporal predicho? A través de esta fórmula, ¿sí? Que es la estatura en centímetros, menos 152,4 por 0,91 más 50 en hombres y 45 en mujeres. Y es por esto, porque la correlación con la capacidad, con los volúmenes pulmonares, se correlaciona mucho mejor el volumen ajustado a peso corporal predicho, como vemos acá a la izquierda, con respecto al peso corporal real del paciente, donde vemos esta dispersión, ¿sí? El tamaño de los pulmones tiene mucho más que ver con la altura y con el sexo de los pacientes.
Y el otro factor que tiene en cuenta la ventilación mecánica protectora es la presión meseta. Como vemos, los datos de Layer 10 Network muestran que la mortalidad de los pacientes disminuye ostensiblemente por debajo de 30 centímetros de agua, que era lo que obligaba al grupo control. Para eso tenemos que hacer una pausa inspiratoria, como vemos acá en la gráfica de presión-tiempo, ¿sí? Se hace una pausa inspiratoria prolongada y se observa la presión meseta esté por debajo de 28 a 30 centímetros de agua. Pero otra forma que podemos utilizar para programar el volumen corriente puede ser la normalización por elastancia a través de la driving pressure o gradiente de presión inspiratoria, que está dado por la diferencia entre la presión meseta o presión plató menos la PIB total. Esta diferencia hace que nosotros, ante una situación de pulmones pequeños o de baby lung, podamos ajustar el volumen corriente a la zona realmente o funcionalmente ventilable del pulmón. Y esto se correlaciona con la supervivencia de los pacientes. Como vemos nuevamente, el trabajo de JAMA de 2016, el epidemiológico que les hablaba anteriormente, muestra que los pacientes que tenían más de 14 de driving pressure tenían menos probabilidad de supervivencia en la terapia, en el hospital, ¿sí? Y cuando se divide en cuartilos, vemos que por debajo de 15 de driving pressure la probabilidad de mortalidad hospitalaria disminuye, como ocurre con la presión meseta. Cuando vemos las recomendaciones de diferentes sociedades científicas, vemos que las recomendaciones fuertes se refieren principalmente a la ventilación mecánica protectora, a la posición en prono para pacientes con menos de 150 de PaFiO2, denominados moderados a severos, para estos pacientes, los que tienen menos de 200 de CO2 o de PaFiO2 o menos de 150, según lo que considere cada guía. También muchas de las guías proponen una estrategia de PIB más elevada. Otras recomendaciones de algunas guías son estrategia conservadora de fluidos y bloqueo neuromuscular, ¿sí? en la etapa precoz y especialmente en los pacientes moderados a severos. Pero vamos a ver la conducta que uno podría llevar a cabo cuando se presenta uno de estos pacientes. En las primeras 3 horas, este trabajo interesante de Dugal y Camporota proponen definir exactamente el paciente que tiene distrés, proveerle un soporte respiratorio inicial, estratificar la gravedad a través de la PaFiO2, si uno puede definir el fenotipo, si es focal o difuso, y en esas 3 horas estandarizar la programación, ¿sí? Con un volumen corriente de 4 a 6 mililitros kilo, presión plató menor a 28-30, ¿sí? Y si son y durante en el transcurso de esas 3 a 6 horas, una vez que está estratificado, ¿sí? Titular PIB por tabla PIB-FIO2 o PIB de 10, si usamos una programación estandarizada, y si utilizamos una programación personalizada, aparte de todos estos factores, mantener una driving pressure menor a 15 y adecuar la frecuencia respiratoria para la PCO2 o el pH, mejor dicho, que pretendemos mínimamente con ese paciente, y hacer mediciones de mecánica pulmonar para protección pulmonar. A partir de las 6 horas, si el paciente continúa con criterios de distrés moderado a severo, proponen el inicio de bloqueantes neuromusculares, y luego de una estabilización en esa ventilación protectora con bloqueantes neuromusculares, a las 12 horas estratificar la severidad. Si el paciente tiene un distrés leve con una PaFiO2 entre 200 y 300,
proponen una ventilación mecánica estandarizada con respecto al volumen corriente de 6 mililitros kilo y presión plató menor a 28-30 y mantenerlo en decúbito supino. Pero si a partir de las 12 horas después de esta ventilación estandarizada el paciente presenta distrés moderado a severo con PAF 2 menor a 150 milímetros de mercurio, proponen evaluar la reclutabilidad, optimizar el nivel de PIP y clasificar el subfenotipo y colocar en decúbito prono. Este trabajo que les comentaba, que incluye un montón de pacientes con distrés respiratorio, 2.377 pacientes, encuentran que en este caso la duración de la ventilación mecánica mediana fue de 8 días, con un rango de 4 a 16, la estadía en terapia intensiva de 10 días de mediana, y la supervivencia fue del 66% en terapia intensiva, la estadía hospitalaria de 17 días y la supervivencia hospitalaria del 60%. Esto es un estudio de distrés respiratorio previo al COVID, donde cambiaron varios de estos datos. Y este es otro trabajo de 2021 que es muy interesante, una amplia base de datos de los Estados Unidos, donde analizan a los pacientes con distrés severos y encuentran que la adherencia precoz a la aplicación de esta ventilación mecánica protectora que contaba previamente se asoció con mejores desempeños en cada centro, ¿sí? En cada unidad de terapia intensiva. Por eso se insiste tanto en el manejo con ventilación protectora en estos pacientes y vamos a profundizar por ahí en adyuvantes como la titulación individualizada de la PIP y la posición en prono. La estandarización de la ventilación mecánica se acompaña de la titulación de PIP, ¿sí? En el trabajo del Layer 10 Network se utiliza la tabla que vemos acá arriba, ¿sí? Que combina diferentes niveles de FiO2 y PIP para conseguir un objetivo de oxigenación entre 88 y 95 de saturación de oxígeno, ¿sí? O 55 a 70 de PO2. Entonces, uno consiguiendo esos valores va subiendo o bajando en las escalas de esta tabla. Posteriormente se propone para los pacientes con niveles más severos de distrés, con menos de 200 o 150 de PaFiO2, combinar esta tabla que propone niveles más elevados de PIP. Una de las formas de estandarización, ¿sí? Pero ¿por qué programamos la PIP? Como les comentaba previamente, el paciente con distrés tiene regiones normalmente ventiladas y probablemente poco perfundidas, existe algo de sobredistensión que tienden al espacio muerto, zonas pobremente ventiladas que tienen BQ bajo y que tienen apertura y cierre cíclicos durante los ciclos respiratorios, y zonas no ventiladas que se caracterizan por shunt y por refractariedad al oxígeno, que están perfundidas pero no ventiladas y que pueden tener proporción de unidades consolidadas y atelectasiadas. Entonces, con el correr del tiempo, la decisión de programar la PIP desde el inicio de la descripción del distrés, que buscaba mejorar el intercambio gaseoso, pasa a la protección pulmonar y tratar de evitar el atelectrauma, y actualmente se intenta reducir el trauma inducido por el volumen TAI. Existen distintas estrategias descritas en distintos estudios para titular la PIP y se las voy a nombrar. No existe ventaja aún en la evidencia científica respecto a una sobre otra, por eso quiero que conozcan las distintas opciones. Esta es la titulación de PIP por estrategia de Express Trial, un estudio de Mercat y colaboradores, y donde lo que se utiliza es el monitoreo de la presión meseta y se eleva la PIP, como vemos, de izquierda a derecha, desde 5 se va elevando, en este caso hasta 15 se llega de PIP,
hasta conseguir 28 centímetros de agua de presión platón. Como tienen 6 mililitros kilo, los incrementos de PIB van a ir acompañados de incremento de la presión meseta, ventilados en volumen control, hasta conseguir los 28 centímetros de agua. Otra forma de titulación de PIB descripta es la estrategia por PIB decremental. En principio se realiza una maniobra de reclutamiento en presión control, subiendo progresivamente la PIB hasta 25 y con 15 de presión control. Se mantiene 2 minutos en esta situación y luego se cambia a volumen control y se va descendiendo progresivamente la PIB hasta una zona donde la presión el gradiente de presión sea el menor, que da referencia a la mejor compliance. La zona de mejor compliance, el paciente vuelve a hacerse una maniobra de reclutamiento como la anterior y se deja en esa PIB que ofrece la mejor compliance. Otra forma de titular la PIB individualizadamente es a través de la medición de la presión transpulmonar expiratoria con la colocación de un balón esofágico. Se estima la presión pleural y a través de esto se va midiendo el impacto de la colocación de PIB en la presión transpulmonar. Como sabemos, la presión transpulmonar es la presión en la vía aérea, es decir, en este caso la presión de la vía aérea expiratoria sería la PIB, menos la presión pleural, que en este caso sería la presión esofágica, como tenemos acá. En este caso, a la izquierda, como estoy marcando, es un paciente que tiene 12 de presión esofágica y 6 de PIB, por lo tanto continúa con presión transpulmonar expiratoria negativa de 6, se incrementa la PIB hasta que se logra, como en este caso, con presión esofágica de 14 y PIB de 15, que la presión transpulmonar sea positiva. Esta es la forma de titular PIB por presión transpulmonar expiratoria. Y otra estrategia descripta podría ser la estrategia por fenotipos, como vemos acá, a la izquierda un distrés difuso, ¿sí? Esta es la clasificación de fenotipos difuso y focal, ¿sí? Por imagen radiológica, en este caso por tomografía de tórax, ¿sí? Vemos el distrés difuso donde se propone utilizar niveles de PIB un poco más altos, ¿sí? Entre 10 y 15 centímetros de agua con 6 mililitros kilo o menos, si es necesario, para mantener ventilación protectora, es decir, presión meseta menor a 30, 28-30. Y en el caso del distrés focal, como vemos en este caso, donde vemos parénquima pulmonar normalmente ventilado, se propone niveles de PIB un poco más bajos, ¿sí? Entre 6 y 10, ¿sí? Y con la flexibilidad de utilizar más cercanos a 8 mililitros kilo el volumen corriente. Pero bueno, este trabajo de 2022 propone una secuencia de cómo titular la PIB y me pareció interesante, por eso lo traigo. Digamos, propone que como primer paso elegir una PIB inicial estandarizada, ¿sí? Utilizar el método Gattironi, que propone que de 5 a 10 centímetros de agua en el distrés leve, es decir, con más de 200 de PaFiO2, de 10 a 15 si tienen entre 100 y 200 de PaFiO2 y de 15 a 20 en el severo, o utilizar la tabla PIB-FiO2 que les comenté o que les mostré previamente, ¿sí? O el método Villal-Cagmagrec, que propone una estabilización en las primeras horas con 8 a 10 de PIB, ¿sí? Ventilación protectora y PIB inicial estandarizada para permitir una estabilidad al paciente en las primeras horas. Como segundo paso, evaluar los daños potenciales de la PIB. Si en un paciente que continúa con menos de 200 de PIB, uno empieza a intentar evaluar qué le ocurre cuando se le sube la PIB y se observa si existe probable deterioro hemodinámico o sobredistensión alveolar. Como tercer paso, los beneficios de colocar una PIB mayor. Si mejora la oxigenación a través de mantener alvéolos abiertos, ¿sí? O si reduce la telectrauma, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no toda mejoría en la oxigenación es porque la PIB beneficia al paciente.
Y por último, como último paso, ante los pacientes más severos y que no mejoran con esta estandarización, considerar monitoreo avanzado, ¿sí? Manometría esofágica, como mostraba recientemente, colocar un balón esofágico y titular la PIP a través de presión transpulmonar expiratoria. Y bueno, métodos más avanzados como tomografía de impedancia eléctrica, o al lado de la cama podemos evaluar índice de reclutabilidad o cierre de pequeña vía aérea. Son las propuestas de estos autores a cómo comportarnos ante la presencia de un paciente con distrés si tenemos que titular la PIP. Y el otro método adyuvante para ayudar a estos pacientes es colocarlos en posición prono, ¿sí? Está visto que mejora la oxigenación en la mayoría de los casos, no requiere equipamiento, solo capacitación del personal, mejora la distribución del strain, es decir, de la deformación del pulmón del paciente, y reduce la mortalidad en los pacientes con distrés moderado a severo a partir de este estudio de Guerin y colaboradores, donde demuestra una reducción importante de la mortalidad en los pacientes que tenían menos de 150 de PaFiO2. Por eso el decúbito prono cambia la conformación del pulmón, ¿sí? Se distribuye el aire en las zonas dorsales del pulmón, que se vuelven no dependientes y donde tenemos más superficie alveolar. Reduce el gradiente de presión transpulmonar. Mejora la relación ventilación-perfusión, ya que la perfusión no cambia tanto y la ventilación cambia bastante. Recluta y estabiliza unidades atelectasiadas. Mejora la poscarga del ventrículo derecho, favorece el drenaje de secreciones, limita el riesgo de lesión inducida por la ventilación mecánica al distribuir el mismo volumen corriente en un área mayor alveolar, y sobre todo mejora la sobrevida de estos pacientes, esto demostrado a través de metaanálisis de trabajos previos al de Guerin, donde se encontraba que en pacientes con hipoxemia severa la supervivencia era mejor, ¿sí? En los pacientes con distrés severo la supervivencia de los pacientes que estaban en decúbito prono era mayor. Y como mostraba anteriormente en el trabajo de Guerin, en los pacientes que tenían menos de 150 de PaFiO2, ¿sí? Los pacientes con decúbito prono sobrevivían más a la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué conducta llevaríamos? En principio, luego del diagnóstico del distrés, del periodo de estabilización y cuando la PaFiO2 continúa siendo menor a 150 milímetros de mercurio, con una ventilación protectora, bloqueantes neuromusculares, titulación de PIP y una FiO2 para conseguir una saturación entre 89 y 94%, si continúa esa PaFiO2 menor a 150 milímetros de mercurio, colocar al paciente en decúbito prono en forma precoz, con un mínimo de 16 horas al día, y continuar en esta posición hasta lograr la estabilidad del intercambio gaseoso. Esta guía de la ATS, la guía de práctica clínica sobre las conductas a llevar en la ventilación mecánica o en el manejo del paciente con distrés respiratorio, como vemos, desde leve a severo, ¿sí? Ellos hacen recomendaciones fuertes en contra de las maniobras de reclutamiento o la utilización de ventilación mecánica oscilatoria de alta frecuencia. Ciertas recomendaciones favorables pero condicionales respecto al bloqueo neuromuscular en el distrés severo y al ECMO. Un poco más fuertes las recomendaciones a favor del uso de corticosteroides sistémicos en todo distrés, con PIP más elevada en distrés moderado y severo, ¿sí? Y las recomendaciones fuertes son, como decía previamente, posición prono en distrés con PaFi menor a 150 milímetros de mercurio y ventilación mecánica protectora
en todos los pacientes con distrés respiratorio. Para ir concluyendo, podemos recomendar algunas conductas ante un paciente con distrés, ¿sí? Para todo paciente con distrés, limitar el volumen corriente a 6 mililitros kilo y tratar de mantener presión meseta debajo de 28-30. Podemos medir la driving pressure y mantenerla menor a 15, ajustar sedación según el objetivo. Si ante esta estabilización la PAFI-2 persiste siendo menor a 150 milímetros de mercurio, la recomendación sería colocar al paciente en decúbito prono y evaluar el bloqueo neuromuscular. Y si la PAFI-2 sigue siendo menor a 80, según esta revisión de Lancet, proponen considerar el ECMO en la primera semana de producido el estrés. Preguntas que aún generan controversia según la evidencia científica sería cuándo permitir la respiración espontánea. Podría ser después de 24 a 48 horas de estabilidad en el intercambio gaseoso por encima de 150-200 de PAFI-2. ¿En qué momento intubar al paciente? ¿Sí? Sobre todo al inicio del distrés respiratorio. Pareciera ser que cuanto más precozmente los pacientes con menos de 150 de PAFI-2 tendrían mejores resultados. Cómo individualizar la ventilación mecánica, ¿sí? La medición de la driving pressure, evaluar la reclutabilidad, la presión transpulmonar, si se dispone de tomografía de impedancia eléctrica o a través de la tomografía computada, discriminar qué fenotipo de distrés uno tiene. La terapéutica, ¿sí? Sobre todo el tratamiento de los factores predisponentes, y existe cierta controversia, pero podría proponerse, como vimos en la guía anterior, la administración de corticoides. Y otra controversia si tratamos a todos los pacientes con distrés de la misma forma o los clasificamos según los fenotipos de distrés. Para terminar, debemos utilizar la estrategia de ventilación protectora pulmonar en todos los pacientes con distrés, con volumen corriente de 6 o menos mililitros kilo, con una presión meseta menor a 30 centímetros de agua y una PIP mayor de 5 centímetros de agua, y programando según la FiO2 que necesite el paciente o la práctica de titulación de PIP de la unidad. Debemos realizar una búsqueda activa y tratamiento de la causa desencadenante del distrés. Si no se resuelve esta causa, es muy difícil que se resuelva el distrés. Sedación y analgesia para confort y sincronía paciente-ventilador. Estrategia conservadora de fluidos. Profilaxis para úlceras por presión y trombosis venosa profunda. Cuando el paciente tolera de una FiO2 menor al 50% y PIP menor o igual a 8, deberíamos evaluar la actividad de soporte parcial y la liberación de la ventilación mecánica. Y por último, ante los pacientes con distrés moderado a severo, deberíamos precozmente colocarlos en decúbito prono y evaluar la necesidad de bloqueantes neuromusculares. Muchas gracias.